Bienvenidos a Logística al Desnudo, el podcast donde quitamos capa a capa la industria del transporte y exploramos la verdad de las operaciones, decisiones, tecnología y personas. Soy Araceli Hernández y hoy en este espacio vamos a conversar sobre temas serios sin tomarlo demasiado. Y aquí me acompaña Carlos Esma. Hola Araceli, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo hoy. Siempre es un gustazo estar contigo, siempre, siempre. Y parte de este podcast y de esta serie de podcasts que vamos a estar teniendo y que, claro, los invitamos, es compartir con personalidades como tú, claro. Personalidad. Que a final de cuentas, bueno, entablamos mucho la cuestión del autotransporte, más que nada, de los procesos de la logística, que en sí es lo que vamos a desnudar el día de hoy. Me parece perfecto. Platícanos un poquito de ti. Pues bueno, mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Yo te contaría un poquito que, bueno, para mí la industria del transporte y la logística, yo siento que la traigo en el ADN y en la sangre como muchos de nosotros que trabajamos y que vivimos de ella. Te voy a contar que yo soy hijo de un abogado que se ha dedicado toda la vida al transporte y a la logística. Como abogado y como mi socio el día de hoy, él ha sido pues mi maestro, mi mentor y pues he tenido la oportunidad y el honor de trabajar al lado de mi padre durante muchos años y desde siempre, desde chamaco, me tocó a mí estar en patios y estar sentado en lo que él estaba en alguna reunión o tratando de resolver algún problema y teniendo que esperarlo ahí, pues a veces me subían a los equipos, me enseñaban y toda la cosa. Y yo siempre estuve fascinado por todo esto. Y de ahí, pues yo seguí también los pasos de mi padre. Yo también soy abogado. Yo estudié en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México. Y de ahí me especialicé en temas de transporte y logística. Y ya tengo, pues, buena parte de este milenio, de estos últimos 26 años, trabajando en el sector, que la verdad quiero y aprecio mucho. Y pues he estado pues, muy metido en esta industria que la verdad nos da sorpresas todos los días, nos mantiene muy alertas y muy pendientes de todo lo que pueda ocurrir y pues es muy divertido, la verdad. Definitivamente. Creo que todos aquellos que hemos trabajado en el área de logística y en parte del autotransporte, aunque conozcamos las diferentes diversidades de comunicación y de traslados de mercancías, creo que es parte fundamental de toda economía, ¿no? No hablando solamente de México, sino de temas internacionales. Qué padre que hayas pasado todo este trayecto de tu gran maestro, digámoslo así, tu papá. Y que a final de cuentas, bueno, o sea, como tú dices, lo traes en la sangre ya, o sea, ya tatuado totalmente y que nos da la referencia sobre eso, sobre lo que es la logística, no desde el aspecto de procesos o cuestiones así, sino del aspecto de lo apasionante que es el tema, ¿no? Definitivamente. Digo, porque realmente, o sea, nosotros más que nada es que amamos el transporte, porque tú tuviste como que el tino preciso de no solamente escoger abogacía, que no es nada fácil, el tema de la logística, créeme, tampoco es nada fácil, y tú dijiste, bueno, agarro los dos temas. O sea, ¿cómo fue esto? Pues mira, la verdad es que, como te digo, a mí me ha tocado desde siempre estar involucrado en el sector y pues al final, pues sí, es una parte muy divertida. No fue precisamente por diseño. Al principio yo pues tomé el camino de ser abogado. Me veía yo en otro lado, por supuesto. Yo me veía, como todos los que estudiamos derecho, sentado en alguna oficina corporativa, en algún piso alto de algún edificio, viendo alguna ciudad muy bonita. Y al final de cuentas, pues me tocó verla, pero desde abajo, sentado en la zona industrial de la ciudad, trabajando con todo el mundo ahí, hombro a hombro y tratando de lograr, pues lo que es el mover algo de un lugar a otro que tiene su chiste y que al final de cuentas, pues lo que yo escogí fue apoyar a las empresas a cubrir su riesgo, al que el poder operar sin que tengan tanto problemas ni tanto riesgo en el camino y tratar de ayudarlos a que eso se pueda manejar desde mi cancha, que como dices tú, pues es la jurídica, ¿no? Claro,
Parte fundamental, digo, a final de cuentas nunca se escucha como mucho, ay, vamos a hablar de temas jurídicos en el transporte, la verdad es que no. Hay mucho folclore en el tema de logística y más que nada en México. Sabemos que siempre es como algo que va creciendo de poco a poco, de repente agarra carrera y luego de repente se estaciona y ya sabemos cómo es esto, ¿no? Y parte de lo que te invitamos a platicarnos un poquito es también este brinco que estás teniendo en el enfoque personal, en el enfoque laboral, profesional, como evolución, claro, de todo tu acervo. Háblanos de confianza. ¿Cómo nace la idea? Pues mira, ahí es algo muy interesante porque precisamente pues estamos entrando en el sector en el cual ustedes son expertos, ¿no? Al final de cuentas, como abogado, lo que puede ser el tema de la tecnología, créeme que conocimiento nulo total, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, yo he visto, o sea, como te decía, yo trabajo con empresas de transporte y trabajo con empresas de logística. Y me percaté por muchos años de la difícil situación que tienen muchas veces los contratantes de transporte, las personas que traen la carga, los que están buscando un buen proveedor de servicios de transporte en México y que muchas veces es bien difícil de encontrarlos porque por varias razones. Fíjate, me tocó alguna ocasión escuchar una historia en una presentación que hubo en Estados Unidos, estaba yo sentado ahí en el público y contaba a una empresa de logística americana que la manera en la que encontró transportistas que dieran servicios de cross-border es que mandó a sentar a una persona al puente internacional a que tomara nota de los nombres de las empresas que estaban cruzando para después contactarlos. Esa era la manera en la que empezaron a buscar socios de negocios para poder hacer transporte cross-border, te puedes pensar. Entonces, al ver todo ese tipo de situaciones y ver todos los requisitos que una empresa que contrata servicios de transporte le pone enfrente al transportista, pues te das cuenta de varias problemáticas. O sea, te das cuenta primero que nada, el que va a contratar al transportista no tiene información disponible, no nada más no encuentra a un buen y serio prestador de servicios, que hay muchísimos, hay muchos transportistas en México que se la toman en serio, que diario le chambean duro y que tienen una empresa honorable, en cumplimiento y que les gusta prestar su servicio, pero es bien difícil que los vean. Normalmente los contratantes, y más cuando son extranjeros, tienen una visión muy parcial del panorama de los transportistas en México. Y luego cuando consiguen conocer a alguno y lo buscan para establecer relación, pues buscan información sobre esta empresa y pues no hay. Buscan, oye, a ver, esta empresa tiene permiso para operar, tiene sus seguros en línea, tiene empiezan a buscar para ver qué tipo de empresa es con la que van a trabajar. Y se percatan que, pues la verdad, tristemente, cuando menos al día de hoy, las bases de datos disponibles por parte del gobierno, pues no están muy fáciles. Entonces, ahí nos tenías a todos atrás, apoyando a estas empresas de logística y apoyando a los transportistas a que fueran contratados, pues ayudándolos, pues ahora sí que con papelito y con expedientes y pues todo lo que se pudiera a la vieja usanza y a la fecha, pues es lo que mejor se podía hacer, era buscar los expedientes y ayudarlos a que sacáramos de allá de las bombas en Ciudad de México, sacáramos los expedientes y se los lleváramos casi que en físico a los contratantes para que pudieran ver que efectivamente las empresas estaban en cumplimiento, porque no había nada online. Y es ahí, al ver que existe una gran oportunidad de poder comunicar a una muy bonita comunidad de empresas que contratan servicios de transporte, empresas serias, embarcadores serios, que tienen muy buena carga, internacional y nacional, empresas que están buscando buenos socios de negocios, poderlos emparejar con este sector tan bonito que es las empresas de transporte mexicanas que se lo toman en serio, pues ponerlos juntos. Entonces, ante esa situación, ante esa disyuntiva, lo que hicimos fue crear confianza. Confianza es un esfuerzo en conjunto que arrancamos, Alfredo Lozano, que es
el director general del ISTEC y un servidor, con la intención de establecer esta plataforma que conecta a estas dos comunidades. A dos comunidades que quieren hacer negocio, dos comunidades que quieren crecer y que, ante todo, quieren tratar de mover la carga sin riesgo y hacer negocio serio, con empresas serias que consideren que este negocio se hace en cumplimiento y con el mejor riesgo posible. Y eso es confianza. Tenemos una plataforma donde vamos a buscar conectar a estos contratantes que traen un chorro de carga con estas empresas de transporte que necesitan el negocio. Claro, pieza fundamental en todas las alianzas estratégicas comerciales que podemos tener en los dos ámbitos. Pero bueno, pasando a temas mejor, salud por lo que dijiste, Salud, salud me por parece esta muy bien. alianza, salud por este lanzamiento Muchas y gracias. pues obviamente esperamos que todo un éxito de aquí en adelante. Dios mediante así sea. Y salud a todos los que nos ven. Muy rico Si el nos vino. acompañan con una copita, estaría excelente. Bueno, hablabas de algo muy importante. Yo creo que hay dos puntos muy diferenciales en temas culturales, de empresa, más que nada. Hay una diferencia enorme en las logísticas o en los embarcadores que buscan transporte mexicano por los temas de importación que pueda haber en el país o temas de exportación también, que a final de cuentas es un choque cultural, totalmente. Porque en el lado americano, o sea, hablando de la frontera norte, pues hay mucha comunicación, hay mucha información y el gobierno expone muchos datos. Lo contrario a lo que dijiste aquí en México. Aquí en México es más conservador, es más paternalista en cuestión de no transmitir, digo, tampoco es tema de que vaya a ser una fuga de seguridad, sino simplemente dónde se encuentran estas empresas, ¿no? Y más que nada que sean de confianza, o sea, que me pareció como que muy padre el título porque engloba toda esta parte, o sea, todo este tema que buscan estas dos entidades que generan pues, parte fundamental de lo que hoy en día tú tienes la comunidad desde tu casa, pedir algo y recibirlo sin necesidad de salir. Y eso es logística. O sea, nosotros lo vemos como usuarios simples, pues yo estoy pidiendo algo. ¿Cómo salió? ¿Quién lo transportó? ¿Cómo se conectaron estas empresas? Pues realmente para nosotros como clientes finales, pues realmente pues lo importante es que llegue, ¿no? Y detrás de todo esto es todo un mundo que sucede simultáneamente. Pero bueno, ya enfocándonos en estas transacciones, tú que tienes toda la experiencia en la conectividad entre los contratantes, en este caso los embarcadores, hoy en día en temas de riesgo, que es fundamental, y cumplimiento de los transportistas, ¿cómo es que el embarcador busca esta conectividad? Claro. Me parece muy interesante lo que comentas sobre la diferencia cultural. Voy a tocar un poquito sobre ese punto primero. Y sí, efectivamente, cuando un logístico o un embarcador americano quiere mover una carga con un transportista americano, se mete a la base de datos del DOT Estados Unidos o el FMCSA y se topa con una cantidad de información espectacular. Se tiene incluso hasta récord de los accidentes en los que el transportista pudo haber estado involucrado. Se le avisa al logístico previo a que venza, por ejemplo, el permiso del transportista, el seguro que tiene vigente el transportista. Si va a vencer, se le avisa al embarcador o al contratante para que no los contraten, para que tengan esa alerta y esa información previa. El logístico y el embarcador americano está acostumbrado a tener este tipo de información disponible. Y, pues como todos sabemos, la cantidad de empresas que son americanas, que tienen presencia en México, ya con empresas mexicanas establecidas, es brutal. Y están buscando cada vez más tener precisamente acceso a ese tipo de información también.
Lo quieren ahora también de nuestras empresas mexicanas. Y la regulación no ha cedido, al contrario, se incrementa cada vez. Hay más requisitos desde el lado americano, más requisitos desde el lado mexicano, y al final de cuentas, esto presenta una problemática muy difícil para el transportista en México. Hola, mi nombre es Araceli Hernández y te invito a conocer nuestra plataforma Confianza, en la cual vas a poder estandarizar tus procesos legales, certificarte y obtener un sello de confianza, donde también vas a conocer una red comercial entre embarcadores y transportistas, al igual el que puedas tener una estandarización de todos tus procesos. Te invito a conocer esta herramienta en lis.com.mx. Y están buscando cada vez más tener precisamente acceso a ese tipo de información también. Lo quieren ahora también de nuestras empresas mexicanas. Y la regulación no ha cedido, al contrario, se incrementa cada vez. Hay más requisitos desde el lado americano, más requisitos desde el lado mexicano, y al final de cuentas, esto presenta una problemática muy difícil para el transportista en México. Presenta una problemática porque tiene que pasar a través de varios procesos cada vez que alguien lo va a contratar. Tiene que entregar toda su documentación, tiene que pasar una revisión específica del contratante del transporte. Entonces, siempre se tiene ese proceso de onboarding con un cliente de la empresa transportista. Lo que nosotros tratamos de hacer a través de Confianza es que les ahorramos todos esos procesos, lo hacen una sola vez. Van a meter toda su información, van a certificarse con la plataforma y se van a presentar con un sello de certificado hacia todo el mercado. Para que el mercado, una vez que sepan que están ya precertificados, los puedan contratar y tengan esa tranquilidad de que están cumpliendo con sus requisitos de contratación. Cada vez va a ser más el requisito que tienen los contratantes de contratar a una empresa en cumplimiento normativo y en cumplimiento regulatorio en México. Cosa que pues, nos vamos a tener que adaptar a lo que viene. Y a través de la plataforma tratamos precisamente de facilitar estos procesos para que solamente una vez lo hagan y ya con eso tienen en adelante. Creo que mencionaste un tema específico y de gran aporte a cualquier empresa, o cualquier usuario. Hablando, obviamente, lo podemos direccionar a lo que es el autotransporte, que es el nicho en el cual estamos colocados, pero hablamos de esa seguridad de las negociaciones, esa seguridad de la información que yo transmito realmente está cuidada, realmente está pensada, realmente está evaluada por las empresas y está estandarizada, que es otra cosa que también lo dices, porque no tienes que hacer la misma receta para varios clientes o varios prospectos o varias Exacto. cotizaciones, que quita enormidad de tiempo y tú lo sabes. Entonces, creo que eso es parte de lo cual en logística siempre, 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 siempre es un tema crítico por el tema del cuidado y de estar en un entorno que realmente sea una red comprobada, ¿no? Porque hablamos de muchos lugares que podemos buscar información, que puedes encontrarlo, que pues te dará una pista, pero el que sea comprobada, el que sea realmente soportada por entidades en la industria que tienen más de 30 años, creo que pues es algo que no se puede comparar, ¿no? O sea, es Claro. algo que realmente pues estamos hambrientos de eso. Y digo, a final de cuentas, lo que nos lleva es a migrar al tener ya un proceso de transformación digital. Y transformación digital no hablo del escaneo de documentos, porque muchas veces se dice, transformación digital, ay, no, sí, déjame, agarro el expediente, lo meto en una carpetita en mi computadora y ahí ya terminamos el proceso de la transformación digital. No, hablamos un poquito más de la concientización de los datos, de la gente, de la tecnología que te apoya para que estas docentes tengan esa transaccionalidad por medios digitales. Y hay muchos procesos,
legales, digamos, que también ya se están migrando. Y no estamos hablando internacionales. Realmente en México se ha visto un gran avance en estos procesos o en estos documentos o firmas digitales que podemos ya ahorita, hoy en día, pues transaccionar de manera segura, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Totalmente, totalmente. De hecho, eso es parte también de lo que estamos tratando de implementar. Fíjate que lo que comentas me lleva a pensar un poco en temas, por ejemplo, de contratos que ya están de manera electrónica, que ya se manejan, pues ya como cosa de todos los días, ¿no? O sea, ya hoy en día el hablar de marcas como DocuSign ya son cuestiones que se escuchan todo el tiempo, ya todo el mundo sabemos cómo es. Te llega un contrato incluso a tu celular y en tu celular tú firmas el contrato y le llega a tu contraparte firmado y es totalmente un documento que puedes utilizar con todos sus efectos jurídicos y totalmente reconocido por la legislación mexicana. Realmente es una herramienta que ha sofisticado muchísimo la parte del manejo documental y puede ayudar también a la facilidad transaccional, porque antes pues nos mandaba, o sea, acordábamos las versiones y las imprimíamos y teníamos que imprimir 2, 3 juegos y luego ve y persigue a quién sabe quién en dónde está para que firme y luego lo mandabas y también perseguías a la contraparte y te tardabas un ratito en tener tus contratos firmados y luego pasa también que del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, incluso en el proceso de firma de un contrato ya acordado, había veces que se nos caían las transacciones. Entonces, el tener la posibilidad de que una vez que las partes se pusieron de acuerdo, inmediatamente firmar un contrato, es bellísimo, porque ya desde ese momento ya amarraste el negocio. Entonces, lo que hemos tratado de hacer aquí a través de la plataforma es que haz de cuenta que ya, una vez que el transportista subió toda su información y ya lo identificó un logístico, un embarcador, el logístico le puede pedir al transportista una cotización de alguna ruta, de algún servicio, y ahí empieza una comunicación interna en la plataforma para empezar a ponerse de acuerdo sobre los términos económicos de esa oportunidad. Y ya que se pusieron de acuerdo, la plataforma misma te lleva a un contrato digital. Y en ese momento lo firmas, ya quedó guardadito, queda guardado en la base de datos tanto de transportista como el de logístico y adelante a trabajar rapidito, sin que tengamos que estar esperando para más procesos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí, ya se encuentra hoy en día en legislación mexicana con todo el reconocimiento de este tipo de instrumentos y pues lo tenemos que aprovechar para la facilidad y para rapidez de nuestras operaciones y que empiece a caer el dinerito más rápido de lo que lo teníamos pensado. Claro, siempre persiguiendo la chuleta, como dicen, ¿no? Por supuesto. Coloquialmente. Casi no nos evidenciamos con la edad, ¿eh? Con eso del cambio y todo el rollo. Pero sí, chicos, antes se hacía así. Claro, o sea, las transacciones digitales también te da desde el proceso de formalizar todo el tema comercial que anteriormente se podía quedar como en grises, ¿no? Exacto. Y daba pie a que uno u otro pues no terminara como que ganando del todo, ¿no? Y este proceso como tal de afianzarlo, de sellarlo, y también hablando, ¿no? Digo, el tema del complemento carta-aporte que alineó a la mayoría de las empresas transportistas y que también es parte de los procesos que tal vez el embarcador de Estados Unidos no conoce del todo. O sea, pues realmente para ellos, pues es un documento, pero no tienen la implicación que conlleva no cumplirlo y Exacto. que haya una herramienta que te ayude a que lo valide, a que cumpla con toda la normativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de aquí de México, pues obviamente te da una ayudadota, porque pues si no, no tenías de otra más que investigarle y la verdad es que, pues no hay muchos documentos que existan en inglés y español y te complica y luego los traductores no son los mejores y muchas cosas que se pueden contar al respecto. Este, pero bueno, o sea, eso es parte fundamental. Y aparte, de lo que nos estás platicando, digo, yo conozco obviamente, la plataforma, muy recomendable. Este, habla de una secuencia pensada, porque estás hablando inicialmente de una certificación.
Y no hablando, sabemos que hay certificaciones internacionales, las cuales todo el mundo conocemos, ISO, CityPad y así, pero no enfocadas como en un proceso en particular, sino en la conformación de una empresa, De acuerdo. que en muchos aspectos, pues no conocemos. O sea, tú porque eres abogado y lo manejas al derecho y al revés, pero usuarios comunes, como nosotros, pues hay partecitas que se te pueden ir escapando y que a final de cuentas el que te ayude una herramienta pues está de puros puntos, ¿no? Y también digo, a final de cuentas, todo esto de la credibilidad a partir de una certificación te lleva a generar contratos, te lleva a generar este proceso de obtener más clientes, de que permanezcan los clientes contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás hablando de esa red específica, comprobada, bien desmenuzada, que ves cada punto importante de la empresa, porque un tema es el fiscal, otro es el tema operativo, o es el tema normativo. Sabemos que en México hay normas hasta para echar para arriba, y a veces no son las más, entendibles en primera Claro. instancia. Existe un proceso o un tiempo que debes de tener para poderlas comprender, para poderlas implementar, otro tema completamente que yo creo que después vamos a hablar un poquito de eso, pero esas normativas y otras cuestiones que aseguran tu carga, ¿no? Porque pues el tema de que cumplan con el complemento carta aporte, pues ya te habla de la claridad de la transacción, del punto a punto, quién es y más que nada con el cambio de la normativa que te habla de que los dos son corresponsales. O sea, Claro. no es yo pongo la carga y tan, no, es yo se la doy al transportista, pero el transportista también debe cumplir y los dos nos hacemos responsables de punto a punto. Entonces ahí ya hablamos de esa corresponsabilidad que ya per se debe contemplarse para las dos entidades. Y el tema de posteriormente, todo lo que asegura el proceso. Y hablamos ahí, si bien es un bosquejo, pero hablamos de seguridad vial. Ujú. Hablamos de cumplimiento, hablamos de saber y conocer que yo lo que voy a darte para que tú, transportista, transportes, seas eh, alguien certificado para hacerlo, ¿no? Porque no es lo mismo trasladar papas que trasladar un camión de altas dimensiones, ¿verdad? O un barco de altas dimensiones, o sea, que se da. Claro. Entonces, esa parte yo creo que nos habla del gran alcance que puede tener esto dentro de la industria. Y también muchas veces como que no platicamos o no decimos o no lo hablamos abiertamente, pero la legalidad sí es parte fundamental o es un pilar para el crecimiento de las empresas. Ahí como tú ves, porque tú ves todo el tema legal, o sea, una cosa es confianza y también toda tu experiencia que has tenido con N cantidad de empresas que te has topado en el camino. Mira, yo te diría que efectivamente, pues lo que están buscando dos partes que van a llevar a cabo un negocio es certeza. Las dos partes están buscando que el negocio se lleve a cabo y que ambas partes se lleven un beneficio de ese negocio. Y por eso se ponen reglas normalmente entre esas partes para poder decir qué va a pasar si alguien no hace lo que tiene que hacer y qué va a pasar si pasa algo inesperado, si viene alguna cuestión que no podemos prever, cómo lo vamos a manejar y cómo vamos a salvaguardar tanto el negocio como el dinero que queremos hacer a través del negocio, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la parte de la legalidad es importante. Y todo lo que estabas comentando ahorita, que efectivamente puede sonar muy complejo, porque lo es. Lo que nosotros tratamos de hacer precisamente es de simplificarlo, lo tratamos de presentar a través de esta certificación, como bien decías. Lo que tratamos de hacer es de quitarle todos estas cubiertas de complejidad para que sea un proceso lo más sencillo para el transportista y lo más sencillo para el contratante. Queremos que el contratante tenga una experiencia suavecita, bonita, que esté contento, que se sienta a gusto y que nos pase la carga,
que eso es lo que queremos. Entonces, no queremos que sientan que esto es un proceso complicado. Al contrario, lo que hacemos normalmente es que del lado del transportista, por ejemplo, les ponemos un grupo de personas, entre ellos abogados, que los están apoyando en toda la parte de la certificación que se lleva a cabo bien rápido. No es una certificación así como un ISO y este tipo de cuestiones. Es una cuestión que podemos terminar en un par de días, rapidito, y la cuestión es solamente conseguir información, incorporarla, verificarla y ponerla en el sistema. Por otro lado, el contratante lo único que va a buscar, porque ya previamente entendió lo que nosotros ofrecemos, es que el transportista en cuestión tenga una calificación y un sello. Si la calificación es buena y está con el sello, les van a dar la carga. Es como cualquier otra certificación. Las certificaciones están diseñadas para poder mejorar nuestros procesos, para poder ser mejores empresas y poder entregar mejores resultados, pero obviamente en muchos casos las tenemos para conseguir clientes. Queremos que los clientes vean que estamos nosotros comprometidos, que somos una empresa seria, que estamos siguiendo los procesos y que hay un tercero que vino y me verificó y que me checó y me dijo, claro, sí es cierto, sí lo hacen así. Entonces, cuando yo logro que ese tercero me certifique, los clientes me voltean a ver y dicen, perfecto, con él me siento más tranquilo y con él que me da, pues confianza. Entonces lo contrato. Y esa es la idea. Entonces, al final, el transportista, que sí, a ver, el proceso de certificación es complejo, pero va a tener un equipo donde suavecito lo va a pasar, rapidito, no pasa nada, lo vamos a hacer lo más rápido posible y lo vamos a hacer lo más sencillo posible para que no tengan un inconveniente. No necesitan tener expertos en su empresa. Para la certificación, los expertos los tenemos nosotros. Y los contratantes lo que buscan es eso, ya tienen la garantía. Con esa garantía van a estar mucho más tranquilos. Y esa es la idea, poner esta comunidad a trabajar, solamente una comunidad que sea cumplida, que esté conforme a la regulación, podrá tener acceso a este grupo de empresas y podrá tener acceso a ese negocio adicional. Y por ahí vamos. Claro, pues, que a quién, pues, no es lo mismo ir a pescar al mar que pescar en un estanque, ¿verdad? Y a final de cuentas, si, pues, yo quiero pescar camarones, pues, y en el mar te puedes encontrar diferentes especies a donde tú un estanque lleno de camarones, pues, está, pues, muy padre, Por ¿no? supuesto. Que a final de cuentas, eso habla de bajar tiempos en muchos aspectos, Carlos. Este, hay muchas frases que hacen referencia al tiempo, como valor principal del ser humano, en todos los aspectos. Pero a final de cuentas, si le imprimo menos tiempo a determinadas cosas y que aparte este tiempo sea bien establecido, y con el enfoque ya bien predeterminado, pues la verdad es que nos da opción para ver muchas más otras cosas, porque una empresa, si bien es, parte fundamental es llevar una buena comunicación, una buena, mantenimiento de nuestros clientes, pues también hay otros aspectos que ayudan al cumplimiento y al crecimiento de las empresas. Claro. Y la legalidad, suena así como muy formal, que ya me estoy sintiendo yo abogada, se me hace, pero la realidad es que, lo que se busca es que sean empresas que trabajen bien, que estén comprometidas. Y la legalidad yo creo que es eso. Sí tiene muchos aspectos normativos y todo lo que tú quieras, que es la parte compleja, pero la parte blanda Ajá. es esa, es saber hacer las cosas en los lineamientos y en las posibilidades que te eficienten, posteriores años venideros, ¿no? Y te diría yo también, desde esa perspectiva, que la legalidad es una ventaja competitiva comercial tremenda, porque el estar en cumplimiento te va a arrojar a ti que tienes una empresa que tiene pues unidades que están al día, que no las van a detener, la operación se va a mantener, que los operadores están también con su licencia apropiada, que la empresa no va a tener un problema con la autoridad,
con el SAT, con las autoridades de transporte, que la empresa va a estar en buen cumplimiento. O sea, realmente te ayuda a que vas a poder ofrecer una ventaja competitiva de operación, de cumplimiento en muchos sentidos. Entonces, realmente sí, efectivamente la legalidad no solamente es una necesidad por las consecuencias que puede uno tener, sino que es una gran herramienta de venta. Es una gran herramienta si la sabe uno usar para poder conseguir clientes adicionales y además los clientes que uno puede conseguir son más sofisticados. El cliente sofisticado quiere un proveedor sofisticado y la legalidad demuestra esa sofisticación. Y me atrevería también a comentarte que no solamente estamos buscando crear esta comunidad para efectos de que puedan hacer negocio, que eso por supuesto es lo principal, sino que estamos tratando también de traer beneficios adicionales a ambas comunidades, a los contratantes como a las empresas de transporte. Y uno, por ejemplo, muy claro es que pudimos identificar también tendencias en Estados Unidos donde hay empresas, por ejemplo, empresas de seguros. Las empresas de seguros, cuando buscan a una empresa que está certificada, le ofrecen mejores condiciones y más baratas las primas, menos costo en las coberturas. Entonces, estamos tratando de jalar esas mismas ideas y presentarlas a las necesidades que tiene un transportista en México. Seguros, refacciones y partes para sus unidades, cuestiones de crédito. Caray, si somos una empresa certificada, nos podemos acercar a muchos proveedores para el sector de transporte y conseguir mucho mejores condiciones para esta comunidad de confianza. Claro, la formalidad es una puerta, se dice por ahí, ¿no? Exacto. Y la verdad, pues, se engloba perfectamente, y yo no voy a dejar de decir o de cambiarlo. Confianza engloba todo. Te ayuda a mantener, te ayuda a obtener, te ayuda a crear, te ayuda a establecer una visión, ¿no? Y pues bueno, digo, a final de cuentas, otra vez, salud Salud. por eso. Salud por la confianza, salud porque estamos pensando no solamente en un beneficio transaccional, sino en un beneficio a largo plazo, en todos los aspectos. Porque Totalmente. tema de saber de las renovaciones, de lo que tenemos que realizar dentro de nuestro día a día, ya es un plus en cualquier ambiente y en cualquier departamento que puede estar, ¿no? Entonces, y bueno, ya cerrando aquí el tema y no voy a dejar de agradecerte que estés aquí con nosotros, Al contrario. el que siempre estés buscando ese crecimiento y ese cambio permeado en la industria, que yo tengo siempre lo comento, la logística no te atrapa, te enamora. Exactamente. O sea, porque el atraparte, pues bueno, tú buscas la salida, siempre que te atrapa cualquier cosa. Siempre buscas la salida o así, ¿no? Cuando no estás, este, confiado o no tienes ese compromiso. Entonces, pero cuando te enamoras, o sea, puede pasar el tiempo, puede pasar las épocas, pueden cambiar los temas políticos, normativos, tecnológicos, pero siempre vas a estar ahí. Entonces, que estés comprometido en que el cambio se esté dando con todos estos aspectos, la verdad es que es de admirarse. A ti y al ingeniero Alfredo, que por ahí luego lo vamos a invitar en otra plática, que estemos en conjunto, pero que son visionarios en ese aspecto y que buscan la forma más simple para cualquier agente que pueda transaccionar en esta industria. Y la verdad es que la logística y luego más al desnudo, pues bueno, nos tiene aquí. Exactamente, exactamente. Pues muchísimas gracias. La verdad que es un privilegio poder compartir sobre la plataforma de confianza aquí contigo y con todas las personas que van a ver el podcast. Estamos siempre a sus órdenes. La verdad es que, pues como bien dices, al final de cuentas, todo esto es un proyecto que sin Alfredo, de esto no hubiera podido ser realidad.
Y así que sí, siéntalo en algún momento y ponlo a que te cuente. Sí. Pero al final de cuentas estamos muy contentos, muy emocionados. Al fin, esto es pues una tendencia. Yo estoy ahí obviamente en la cancha desde el despacho, trabajando todos los días para el sector, pero pues todos tendemos a avanzar un poquito hacia la tecnología y para nosotros ha sido una gran aventura pues desde entenderle y ver cómo es que se tiene que hacer y cómo podemos trabajar. Llevamos ya pues casi un par de años trabajando en este proyecto y pues ahora sí, ahí va, ya va hacia el mercado. Así que muy contentos, muy emocionados y pues esperamos poder contar con pues, todas aquellas empresas que se tomen realmente en serio su negocio, que lo respeten, que lo cuiden y que tengan ganas de crecer. Pues con nosotros van a tener un buen espacio para hacerlo. Muchísimas gracias y pues bueno, nos despedimos con este último trago. Con otro salud, por supuesto. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Carlos.